Y hola, ¿qué tal a todos ustedes? Sean bienvenidos aquí en la Choza del Biólogo a otro videito más. Y vamos a seguir con la sistemática, que es lo que vamos a seguir ahorita, pues, con los grupos de los árboles filogenéticos. Porque pues ya vimos que, pues, si tenemos partes de un árbol filogenético, podemos entenderlo. Y al poder entenderlo y leerlo, podemos interpretarlo. Y pues al poder interpretarlo, nos vamos a dar cuenta de que estos árboles albergan grupitos, los cuales se denominan como monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. Y ahorita vamos a ver que tienen características que los diferencian entre sí. Ok, entonces empezamos por el primer grupo, que es el grupo monofilético. Sé que la palabra monofilia suena algo medio raro, si lo digo pues es algo medio funable, pero hay que aclarar dos cosas. Uno, no significa lo que parece, y dos, eso es una escena de la película El planeta de los simios del 2001. Así que no, Mark Wahlberg no se anda besuqueando con monos por ahí, y aparte eso ni siquiera es un mono. Es una de las peores adaptaciones del cine que yo he visto de esas películas y la verdad, si comparada con las nuevas, es una porquería y la verdad es que no la volvería a ver por nada en el mundo en el que me pagaran, nada de eso. No, la verdad es que no. Estábamos así. Estábamos en un grupo monofilético. A ese grupo también se le conoce como grupo natural. Se dice que un grupo es monofilético si todos los organismos incluidos en dicho grupo han evolucionado a partir de un ancestro común y todos sus descendientes están incluidos en él. Un ejemplo de este grupo son los reptiles que se agrupan entre sí con los escamados, espomata, rincocefalia, quelonia y crocodilia. Y otro ejemplo mal aplicado, mal puesto sobre esto, pero es funcional, son los vertebrados ápodos, o sea, Gimnofiona, la certilia y serpentes o ofidia son un grupo monofilético. Es un mal ejemplo, eso es un mal ejemplo, pero más adelante les voy a explicar por qué puede servir para explicar ese tipo de grupos. Ok, ahora pasando al grupo parafilético, que también se le conoce como grupo no natural o grupo artificial, también se toma en cuenta al ancestro común, pero no a todos sus descendientes. Se puede decir que un grupo se considera parafilético cuando a un clado se le sustraen uno o más grupos monofiléticos. Un ejemplo de este grupo parafilético o de grupos parafiléticos son los reptiles, que incluyen ahora a las aves, pero estas no están incluidas con el resto de los reptiles en relación a su ancestro común. Es decir, que de todos los reptiles tienen un ancestro común, pero ese ancestro común no es ancestro común de las aves, es decir, que las aves no descienden de ese ancestro común. Y pasamos por el último grupo, o el tercer grupo, que es el grupo polifilético, que viene siendo lo contrario al grupo parafilético. En este caso, todos los descendientes en ese grupo se incluyen entre sí, pero no provienen del mismo ancestro común. Entonces, un ejemplo de un grupo polifilético serían los lisanfibios o los anfibios modernos. Y también otro ejemplo son los organismos endotermos, que son entre los mamíferos y las aves, que obviamente no provienen del mismo ancestro común. Y bueno, pues estos fueron los tres grupos de que se tienen dentro de un árbol filogenético. Y pues sé que a estas alturas ustedes deben tener un montón de dudas todavía, deben estar un poco confundidos. Y la verdad es que pues no los culpo, porque la verdad cuando yo vi esto en la universidad, estos temas, que no lo vi ni una, ni dos, ni tres, la vi un montón de veces en genética, en teoría evolutiva, pues incluso en sistemática integrativa, que es la última materia de este tipo que se tiene en la universidad. Yo pues cuando escuchaba sobre monofilia, parafilia, polifilia, me quedaba así de... Y la verdad es que pues no está para menos, o sea, es un tema bastante complicado y bastante confuso. Y entonces para esto hay que explicarlo más a fondo, porque muchos se quedan preguntándose, ¿no? Pues, ¿por qué monofilia? ¿O por qué parafilia? ¿Qué es polifilia? O sea, ¿qué quiere decir, qué tiene que ver una cosa con la otra? Si no desciende de un ancestro común, entonces, ¿qué pasó? ¿Quiere decir que de repente allá por ahí del Pérmico, del Triásico, estaban todos los reptiles dando vueltas en una fiesta media acá, y de repente apareció una gallina como si nada y ya? No, o sea, pues para eso hay que explicarlo de otra manera, ¿no? Hay que verlo de otra forma. Porque aunque parezca complicado, la verdad es que tienen algo muy sencillo, una pequeña cosita que tienen, ni cómo decirlo mejor, tienen en común estos grupos, que la verdad lo hace más fácil de entender. ¿Adivinan qué es? No me digas, no me digas, no me digas. No me digas, no me digas. Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas. No me digas, por favor, no me lo digas, no me lo digas.
Pues el ancestro común. O sea, en teoría evolutiva, en sistemática integrativa, e incluso algunas veces en análisis genético, van a escuchar hasta el cansancio este término, ancestro común. Entonces, el ancestro común se define como el ser vivo del cual descienden dos o más especies o del cual desciende un grupo de organismos. O sea, puede ser a nivel descendientes o un ancestro de un grupo de descendientes de niveles taxonómicos más altos. Puede ser a nivel no solamente de especie, puede ser a nivel de orden, puede ser a nivel de clase, puede ser a nivel de superorden, incluso hasta de filo. Porque hay que decirlo, que al parecer la cladística no toma mucho en cuenta la taxonomía lineana. Tranquilo, Linero, no te calientes, o sea, es nomás ahí, ve, está todavía sujeto a debate, no te enojes, o sea, me gusta tu taxonomía, pero la verdad es que te pasaste de lanza con tantas especificaciones, está bien difícil entender esta cosa. Bueno, empezó Johnny. Ok, entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué ancestro común? O sea, ¿qué relaciona a un grupo, a un ancestro con sus descendientes? ¿O cómo sabemos que un grupo de organismos desciende de un solo ancestro? Pues para responder estas preguntas dentro de la sistemática, dentro de la cladística, juegan un papel importante la anatomía comparada y ahora más recientemente, o desde hace algunos pocos años, el análisis genético o la biología molecular. Empezamos por los grupos mono y parafilético. Entonces tenemos aquí dos cladogramas, tenemos los dos cladogramas son de Sauropsida y tenemos 5 grupos, tenemos Chelonia, Squamata, Rhynchocephalia, Crocodilia y aves, ¿no? De los dos lados. Vemos que en el lado izquierdo solamente está encerrado aves y el lado derecho está encerrado los otros 4 que excluye a las aves. Entonces, en este sentido, si se llega a incluir a todos los otros grupos dentro de Sauropsida, quiere decir que es un grupo monofilético, pero si se excluye a las aves de este grupo y se encierra solamente estos 4, Chelonia, Squamata, Rhynchocephalia y Crocodilia, aún así se tiene un grupo parafilético, es decir, no se excluye de que se elimina, sino de que se dice, bueno, esta es parte de este grupo, pero no te pareces a nosotros, así que no somos parientes directos, entonces son un grupo parafilético. Entonces aquí, ¿por qué entra el ancestro común? ¿Qué tiene que ver el ancestro común con esto? Pues vamos a explicarlo en el grupo monofilético, ¿no? Entonces aquí entra la anatomía. En el grupo monofilético vemos que hay Chelonia, Squamata, Rhynchocephalia, Crocodila y aves. Bueno, vamos a ver las características generales de un reptil. Pues las más sencillas, porque las complicadas están medio canijo. Vemos que ellos tienen escamas, su cuerpo está cubierto de escamas, sea de queratina o osteodermos, que son más que nada de hueso. Y tenemos también que ellos tienen dos fosas temporales, o sea, son diápsidos. Y también tienen ellos esta posición de sus extremidades en un ángulo de 45 grados, que es lo que los hace reptiles, que los hace que reptil o reptar, que es el que se arrastra, ¿no? Entonces vemos que esas características generales la comparte la mayoría de sus descendientes. Vemos este cladograma que hice con todos ellos, ¿no? Ya con dibujito y todo, y vemos que comparten esas características. Vemos que este cráneo, pues, dos fosetas temporales, y el resto de esos organismos pues tienen dos fosetas temporales, ¿no? Tienen pues los lipedosaurios, Squamata y Rhynchocephalia, son diápsidos. Testudines, pues no son diápsidos, pero sus ancestros fueron diápsidos, entonces son parte de ello. Y los crocodilos también son diápsidos. Tienen sus extremidades, todos ellos en posición de que se arrastran, de que caminan reptando. Ellas no tendrán, las serpientes no tendrán extremidades, pero tienen ancestros que las tuvieron. Si quieren, vayan a ver y el video de Tetrapodophysa amplectus. Y pues ahí se explica un poco de que antes de que se han encontrado incluso vestigios en superfamilias más modernas, como los boideos, que tienen tienen vestigios de extremidades posteriores. Más que nada, sus garritas que tienen en la parte de su cintura pélvica. Entonces, cocodrilos también, miren que tienen sus extremidades así. Y esto, con esas características generales, esto quiere decir que en algún punto de su historia evolutiva, este cuate que está aquí, el ancestro común de los saurópsidos, tenía esas características que los distinguen y que esas características se fueron heredando a sus descendientes, obviamente con variación, porque hay que decirlo, como hacía un profe, y lo repito, que todos descendemos de un ancestro común con variación. Ahí me adivinan quién es el que lo decía y lo ponen en los comentarios, por favor, y a ver si es cierto, si tengo razón o no, a ver quién es, a ver si le atinan. Entonces todo ese ancestro común le dio variación y aquí tenemos un grupo monofilético. Obviamente que si las aves compartieran estas características generales, obviamente podríamos decir que este sería un grupo monofilético.
Por desgracia, no es así, y viendo otra vez la anatomía nos damos cuenta de que las aves sí comparten esas características. Vemos que tienen, tienen escamas. Se han visto las patas de los pollos, que tienen esas escamas también, como los arquelosaurios, que tienen escamitas puntitas, no embrincadas como los lepidosaurios, pero sí tienen, como las tortugas, como los cocodrilos, y tienen las escamas así. Son parientes de los arquelosaurios. También tienen dos fosetas temporales, son diápsidos también las aves, pero donde la cosa cambia es que ellas tienen sus características plumas y también son endotermos. Son endotermos, los reptiles son ectotermos, ellos son endotermos, y el ángulo de sus extremidades ya está en un ángulo recto, lo que les da ese característico bipedismo. Y también hay que decirlo, que algo que con lo que no me metí en el caso de los reptiles, de que tienen sus vértebras, pues las aves tienen ahí una modificación en sus vértebras. Tienen la famosa región del sinsacro, que es una fusión de vértebras lumbares y caudales, que junto con la cintura pélvica forman un hueso rígido que parece una silla de montar, que eso es lo que le dio el equilibrio para que se mantuvieran bípedas. Además de que estos no tienen cola, pues también los reptiles tienen cola. Las aves tienen el pigostilo, que son las vértebras caudales que están ahí pues fusionadas y le dan ese huesito como si pareciera que no tienen cola larga, pero tienen la colita ahí chiquita. Entonces esas características ya los hacen diferentes. Entonces, ¿ahí qué fue lo que pasó? Pues que en algún momento de su historia evolutiva, esos organismos tuvieron un ancestro común reciente descendiente del ancestro común de los saurópsidos, el cual se fue modificando, fue variando, o sea, sí fue con un ancestro común con variación, pero varió de más este cuate y empezó a desarrollar esas características generales que empezaron a dar origen a las aves modernas. Y ese ancestro común, claro que se tiene esta información acerca de él, se trata nada más y nada menos de nuestros queridos dinosaurios. Los dinosaurios, específicamente el grupo de los terópodos, fueron aquellos que tenían esas características generales que le dieron el origen a las aves modernas, que incluso pues la ave más antigua y de la primera la que se descubrió antes de que se diera con lo de los dinosaurios fue nada más y nada menos que el Archaeopteryx, que ya era una ave antigua, que se descubrió hace muchos millones de años que vivió, pero ya tenía características de una ave moderna. Entonces, al ser este ancestro común que empezó a presentar estas diferencias con el resto de los reptiles, y ya fue el que dio origen a otro grupo que fue al de las aves, pero a la vez este es un reptil pariente del resto de los reptiles y pues sí da descendientes que son parientes de los reptiles, pero no comparten las características generales. Y eso hace que las aves se excluyan como reptiles y tengan su propio clado, pero a la vez tengan pues ahí ancestría con los reptiles, lo que hace que sea un grupo parafilético. O sea, se excluye, pero no es que desaparezca, simplemente de que pues somos parientes, pero tienes características diferentes. Aunque compartimos sangre, pues no somos lo mismo, y por eso se trata de un grupo parafilético. Es un grupo monofilético, se incluyen todos, pero por anatomía y genético, pues, aunque son parientes, pues no lo son del todo, y tenemos un grupo parafilético. Y ya pasando con el grupo polifilético, pues tenemos al grupo de los lisanfibios o los anfibios modernos, el cual se conforma con 3 órdenes, que son los anuros, que son las ranas y los sapos, caudata urodelos, que son las salamandras, tritones y ajolotes, que mira qué bonito ajolotito, y también al último que se tienen a Gymnophiona, o también conocida como las cecilias. No, esa cecilia no, esa cecilia, esa es a la que me refiero, esa cecilia es la que me gusta, la otra no. Pues para ver si los anfibios son un grupo polifilético, pues tenemos que ver que estos 3 grupos o 3 órdenes que están aquí se van a agrupar dentro de la clase anfibia. O sea, todos los anfibios modernos son la clase anfibia de los anfibios existentes que se tienen actualmente. Entonces, ¿qué características generales tienen esos descendientes? Pues vemos que los anfibios tienen pues una piel con escasa capa de queratina, una piel muy llena con demasiadas glándulas. Tienen respiración cutánea también, es lo que comparten estos organismos. Ellos también tienen una fase larvaria, principalmente es lo que más los caracteriza a los anfibios, es que tienen una fase larvaria 100% acuática y tienen una etapa adulta ya adaptada a la vida terrestre, aunque en algunos descendientes como de las cecilias
pues tienen alguna parte de su vida, la viven en el agua. Y también los ajolotes, pues que como no tienen pulmones y conservan sus branquias, estos viven en el agua aún después de ser adultos. Entonces, pues estas características que tienen también, y aparte una que los separa completamente del resto de los vertebrados es que tienen un huevo no amniota, un huevo desnudo que carece de las capas extraembrionarias que caracteriza al resto de los vertebrados con huevo amniota. Entonces, esto podría decir que al tener esas características tan parecidas, tan similares, podría decirse que esos organismos provienen de un ancestro común. Y pues resulta que eso está a debate aún, porque hay unas cuantas hipótesis que dicen que defienden que los anfibios pues vienen de un solo ancestro común, de los anfibios primitivos pertenecientes a los temnospóndilos, que son unos anfibios que ya tenían una forma más raniforme, como del género Eiriops, que parece un estilo de un tipo de rana, salamandra, lagarto, serpiente al medio raro, y que pues es el ancestro común de todos los anfibios. Pero otra hipótesis pues sugiere que en realidad no, que estos tienen, a pesar de ser muy parecidos, tienen dos ancestros comunes distintos, siendo Anura y Caudata, que son descendientes de los temnospóndilos, tienen la formita ya como más parecido a una rana, y los Gymnophiona son descendientes de los lepospóndilos, que estos lepospóndilos ya tenían una forma más serpentiforme, como las cecilias, pero sostenían unas extremidades chiquititas, lo que las hacía parientes cercanos. Entonces todavía está sujeto a debate y se dice pues que de ser así, de tener dos ancestros diferentes, pues y compartir características similares, pues lo convierte en un grupo polifilético. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes del mal ejemplo que les di hace rato sobre la monofilia de Gymnophiona con la Certilia y Ophidia? Bueno, pues este mal ejemplo, pues podríamos hacer un juego y aplicarlo más o menos, ¿no? De que puede ser monofilia, pero a la vez es polifilia y a la vez está mal aplicado porque no tiene mucho fundamento. ¿Cuál es el fundamento para decir que estos tres grupos son un grupo monofilético? Pues la ausencia de extremidades. Vemos que Gymnophiona pues no tienen extremidades. Hay la Certilio sin extremidades, claro que sí los hay. Y tenemos a Ophidia, que obviamente pues todo el mundo sabe que las serpientes no tienen extremidades. Claro que había dicho que tenían vestigios, pero solo vestigios, no tienen extremidades. ¿Tuvieron algún tiempo? Sí, la tuvieron. Entonces, para decir que es monofilético, pues lo dicen por esas características externas. Pero veámoslo de esta manera. Los Gymnophiona son anfibios. Aquí los únicos grupos que serían cercanos, como grupos hermanos que está uno al lado del otro dentro del mismo nodo, solamente son de dos ramas distintas, pues tenemos que la Certilia y Ophidia, pues claro, son subórdenes del orden Squamata. Pero Gymnophiona es un orden de la clase anfibia, es decir, un anfibio y dos reptiles, o sea, no tienen nada que ver. Aquí pues solamente pues tienen las características que pues estos tienen sus escamas, este no tiene escamas, y pues obviamente pues el huevo no amniota, el huevo desnudo, y el huevo amniota, y pues, ni cómo decirlo de otra manera, la única que tiene fase larvaria acuática pues es esta, y esos dos pues obviamente que no. Si llegan a decir ustedes que las serpientes y los lagartos tienen una larva acuática, a los herpetólogos les da un infarto. O sea, se les viene una embolia si llegan a escuchar eso. Entonces, no. Esto puede ser aplicado como un grupo pues polifilético, considerando solamente las características externas, pero si se lo piensa así rápido uno, pues puede ser un grupo monofilético, pero es un mal ejemplo. Entonces, pues igual, como había dicho, todo esto pues sigue sujeto a debate, al menos que por azares del destino, un milagro, alguien encontrara un fósil que relacionara estos tres juntos, sería una monofilia, pero pues ya sería pues, un milagro. Pues, al final de cuentas, la biología sigue siendo una ciencia materialista y por eso las cosas pues siguen a debate. Se han dado cuenta que sigue a debate pues la monofilia y la parafilia de los saurópsidos, sigue pues a debate la monofilia y la polifilia de estos grupos de los lisanfibios, de los anfibios modernos. Entonces, ¿por qué esto sigue tanto a debate? ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que les cuento, los sistemáticos y los cladistas prefieren agrupar todo con grupos monofiléticos, es decir, que quieren dejar mucho de fuera a los grupos parafiléticos y polifiléticos. Por lo tanto,
pues solamente se quedarían con monofilias y quieren pues no usar tanta parafilia ni polifilia. Sí se usan, pero para ellos es preferible y pues es mejor manejarlo por monofilia y parafilia. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Pero esto pues solamente esta monofilia y parafilia y pues está buscando manejar solo monofilia, obviamente que lo hacen con un fundamento, por ciertas características que se buscan dentro de esos organismos para crear esos grupitos. Pero lo vamos a dejar para otro video porque la verdad es que mi mente ya está así, va a ser el video muy largo y va a ser muy complicado. Entonces, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido y que pues lo haya explicado bien. Es un tema complicado y voy a seguir explicando estos temas porque pues están saliendo pues a partir pues, de un comentario salió esta oleada de videos de sistemática. Y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer, pueden escribírmelo pues, en los comentarios o pueden escribirlo en mis redes sociales que van a estar en la descripción. Y me pueden buscar y escribirme y pues a lo mejor no contesto luego, pero de que le voy a contestar, le voy a contestar. Entonces pues esto ha sido todo. Espero que me pasen bien en estas fechas. Les deseo todo lo mejor. Que hayan pasado una feliz Navidad. Que pasen un muy bonito año nuevo. Y nos vemos a la próxima de la Choza del Biólogo. Con más videos, más sistemática y más otros temas que se les ocurran. Y pues claro que cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Y yo me despido. Hasta luego.